gracias en esta mañana, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Tu misericordia, Señor, día con día, Señor, la podemos ver reflejado, Señor, en medio, Señor, de esta generación, Señor, malvada, Padre, de las cuales nosotros mismos éramos partícipes antes de conocerte, Señor. Pero tú te has revelado en nuestras vidas, Señor, nos has permitido que podamos conocer de ti, Señor, de tu palabra, Padre, y de alguna forma, Señor, recibir la bendición, Señor, de ser hijos tuyos, Padre, de ser llamados tuyos, Señor. Así que en esta mañana queremos bendecirte, alabarte, Señor, y glorificar tu santo nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días. Quiero que nosotros iniciemos el mensaje del día de hoy leyendo el devocional del día de ayer. Fue el devocional que nosotros leímos el día de ayer, 22 de septiembre. Salmos 53, del versículo 1 al versículo 2. Dice, de la versión de la Biblia, lenguaje actual. Dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido y han cometido injusticias abominables. No hay quien haga el bien. Dios ha mirado de los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Dice, todo aquel que no conoce íntimamente al Dios Todopoderoso de Israel y a su Hijo Jesucristo, la Biblia lo declara un necio, porque además no solamente no lo conocen, sino que afirman que Dios no existe, porque su corazón está corrupto y se dedica día a día a hacer abominables maldades. Pero Dios siempre mira desde los cielos sobre todos los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda que Él es el creador de todo el universo y de todo lo que existe. Dios espera sentado en su trono a alguien que lo busque con toda su mente, con todo su corazón, para que Él pueda dirigir su vida y llevarlo junto a aguas de reposo, guardado por su misericordia y con una vida llena de todas sus promesas eternas. En estos salmos que estamos escudriñando versículo a versículo, podemos vernos reflejados y también reconocer que así era nuestra vida antes que invitáramos a Cristo a entrar a vivir a nuestros corazones. Romanos 10, del versículo 8 al versículo 13, dice, cuando no conocemos a Dios, entonces el espíritu de maldad de este mundo nos toma y nos hace jactarnos de nuestra vida supuestamente independiente, que llevamos antes de convertirnos en cristianos nacidos de nuevo, viviendo en un constante rechazo a la misericordia de Dios y maquinando siempre pensamientos y palabras que son como navajas afiladas llenas de engaño y agravios a nuestro prójimo. Gracias a Dios nuestro Padre eterno, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo que ahora vive en nuestro corazón, y somos llamados hijos de Dios por cuanto hemos arrepentido y nuestro pecado le fue confesado a Dios Padre, y Cristo ha tomado todo de nosotros para hacernos vuestras criaturas y vivir conforme a su corazón. Este es el devocional que se compartió el día de ayer. Una de las cosas que enfatiza el devocional es acerca de prácticamente a una generación realmente que está corrompida, a una generación que tiene tal vez a miles de kilómetros a Cristo en su vida, y por ello las consecuencias de vivir realmente hoy por hoy una generación completamente desviada y con todas las consecuencias que eso se lleva. Ese rato estábamos platicando y estábamos compartiendo acerca de que por donde quiera que nosotros miremos, encontramos perversidad, encontramos pecado, gente abusando de menores, haciendo secuestros para cualquier tipo de situación, muchachos en drogadicción, familias rotas por el alcoholismo. Entonces, si nos vamos dando cuenta y si somos un poquito
analíticos en cuanto a la vida que nosotros llevamos, creo que nos tenemos que dar cuenta realmente que cada vez que pasa el tiempo en la vida en general del mundo, te das cuenta que el pecado cada vez es más. Y de alguna forma, nosotros como cristianos, también hemos dado cuenta que el llamado de Dios a las personas también cada vez va más en crecimiento. Una de las cosas que hace la referencia a las Escrituras en grandes palabras, es decir, que la venida de nuestro Señor Jesucristo no va a venir hasta que ninguna persona haya escuchado el nombre de Jesucristo, que a nadie se le haya predicado. Entonces, de alguna forma, nosotros como cristianos sabemos que todos estamos viviendo una vida completamente espiritual, en una batalla entre el bien y una batalla entre el mal. Nosotros, con el conocimiento que tenemos, sabemos que somos parte del pueblo de Dios, del ejército de Dios, somos hijos de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo. Ciertas referencias que hace la Biblia con respecto a la iglesia. De hecho, siempre en la misma Biblia hace referencia que nosotros como iglesia somos su esposa. Entonces, de alguna forma nosotros como cristianos se nos ha revelado la verdad. El devocional explica, y estaba explicando detenidamente, que antes que nosotros conocíamos a Cristo, muchas veces nosotros éramos esos mismos necios que hoy por hoy nos podemos encontrar cuando una gente no conoce a Dios. Porque muchas veces nosotros nos ensimismamos en lo que nosotros creemos, en lo que hemos aprendido tal vez desde pequeños. Creo que vale la pena mencionar un dicho que yo creo que es muy común y todos lo saben de alguna forma. Dice que cada cabeza es un mundo. Ya lo escucharon, ¿verdad? Y siento que es muy común. Cuando se habla y se dice que cada cabeza es un mundo, puede ser por muchísimas razones. Cada uno de nosotros es completamente diferente. Tal vez en ideologías, tal vez en educación, socialmente, económicamente, diferentes culturas. Entonces, para cada uno, de alguna forma, es verdad, porque cada uno de nosotros tiene diferentes pensamientos. Lo triste de toda esta situación, que aunque nosotros somos diferentes en diferentes pensamientos y pudiéramos llamar de alguna forma que es verdad que cada cabeza es un mundo, eso realmente tendría que ser un indicador para saber que aun cuando cada cabeza es un mundo, cada una persona es diferente, realmente ese es un indicador de que la mayoría de la gente está apartada de Dios. Porque muchas veces caminamos, actuamos, hablamos y seguimos nuestra vida cotidiana de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Y muchas veces, y por lo general, no estamos dirigidos ni por la palabra de Dios, ni por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, yo creo que es uno de los factores que ha repercutido en la vida cotidiana de la humanidad. Si bien sabemos que el hombre ha podido llegar hasta la luna, llevar a una persona hasta la luna, también podemos darnos cuenta que para que eso haya podido acontecer, tuvieron que, lógicamente, ser personas experimentadas en cuanto al tema. Tal vez hubo muchísimas pruebas, pero uno de los ejemplos que a mí siempre me ha llamado la atención es que la distancia de la Tierra a la Luna son miles de kilómetros, yo creo. Entonces, al dirigir un cohete hacia la Luna, tuvo que ser una medida completamente exacta y realmente bien medida o estudiada, ya que por la distancia, mientras más lejos esté el punto que queramos llevar, en este caso el cohete, si nosotros nos desviamos las coordenadas o las medidas, por más mínimas que sea, por la distancia, cuando llegue a ese lugar, lógicamente que va a estar completamente alejado. Entonces, seriamente considero que en la humanidad realmente eso ha pasado, porque de alguna forma cuando nosotros leemos las Escrituras, y específicamente en Génesis, cuando nos damos cuenta que Dios mira la tierra, ¿qué es lo que encontró? Una tierra completamente desordenada, en caos, prevaleciendo las tinieblas en todo lo que da. Entonces,
las escrituras específicamente hablan y dicen que lo primero, una de las cosas que primero tuvo que hacer el Señor es ordenar prácticamente todo lo que estaba hecho un desorden. Tuvo que traer la luz, y ahí específicamente empieza la creación, ¿no? Y creó las lumbreras, separó las aguas de los cielos con las aguas de la tierra, e hicieron los cielos, hicieron los mares, y tú empiezas a darte cuenta cómo que desde el principio Dios empieza a ordenar. Si nosotros nos vamos a nuestra vida cotidiana antes de Cristo y ahora en Cristo, tenemos que darnos cuenta que de esa misma manera como Dios actuó en el principio para ordenar algo que completamente estaba desordenado, hoy en día en nuestras vidas como pecadores y como cristianos, prácticamente tuvo que acontecer lo mismo, porque tuvo que venir a meter orden en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras prioridades. Una de las cosas que dice las Escrituras, a ver si lo encuentro, es en el Evangelio de Juan. Entonces, retomando la explicación, ahorita les digo qué versículo es. Entonces, nosotros entendiendo que de esa misma forma Dios quiere actuar en nuestra vida, también tenemos que darnos cuenta que no es de muchos el que lo está recibiendo. Si realmente nosotros sacamos unas estadísticas en cuanto a las personas que han recibido al Señor y las personas que no han recibido al Señor, nos tenemos que dar cuenta que los cristianos somos la minoría. No por nada las Escrituras dice que Dios ha escogido un remanente y que son muy pocos los que no van a doblar rodilla a los ídolos, y son muy pocos los que van a estar humillados delante de la presencia del Señor. Entonces, si nosotros nos vamos al Evangelio de Juan, desde el versículo 4, aquí especificando y hablando de Jesucristo, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, dando referencia a que Cristo mismo siendo la luz, en nuestra vida, que hoy en día como cristianos tiene que ser una vida que, si bien o mal, estamos llevando un proceso. Tal vez en medio de ese proceso nos hemos equivocado, le hemos fallado a Dios, pero ahí realmente muchas veces podemos ver su amor y su misericordia, que Él permite que podamos enmendar nuestro camino. No por nada hoy estamos aquí en la iglesia, porque hoy pudiéramos estar en cualquier lado, pero yo considero que cada uno de nosotros ha venido a la casa del Señor para poder escuchar, ¿qué? Un mensaje de parte de Él, para que nuestra vida sea cambiada conforme a lo que Él nos quiere enseñar a través de las Escrituras, porque necesitamos una guianza para proseguir en el camino del Señor, ¿no? Entonces dice el 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y el 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que igual nosotros como cristianos, que somos las personas que hemos recibido de Cristo, una de las cosas que tiene que pasar en nuestra vida, que tenemos que empezar a hacer luz en medio de ¿qué? De las tinieblas. O sea, que realmente nuestra vida tiene que ser diferente. Dice, vamos al versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero ¿qué dice posteriormente? Pero el mundo no le conoció. Cuando hablamos del mundo, hablamos de la mayoría de las personas. Cuando hablamos, hacemos referencia a que el mundo no le conoció, y eso bien nosotros lo sabemos porque dentro de nuestra familia, en general, tíos, abuelos, sobrinos, padres, primos, ¿cuántos de ellos le han dicho que sí a Cristo? La minoría. De hecho, dentro de mi familia, creo que es mi familia, mi esposa y mis hijos los que hemos aceptado a Cristo. Ahora, ¿es porque yo soy mejor que ellos? No, sino porque realmente tal vez soy el peor en medio de ellos, pero la gran diferencia
es darme cuenta la necesidad que tengo de Dios y decir, Dios, en verdad que te necesito. Una de las escrituras, si no me equivoco, es Lucas 9, no vamos a ir allá, pero había ahí una escena en donde los apóstoles le preguntan a Jesucristo. Había un muchachito que estaba ciego, si no me equivoco, le decía, ¿quién pecó? ¿Pecó acaso sus padres para que él estuviera ciego o pecó él? Y Jesucristo le responde, no pecó ni él ni pecó sus padres, sino que él está ciego para que mi poder se pueda glorificar en la vida de él. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender como cristianos, que somos las personas que hemos conocido y le hemos dicho que sí al Señor, es realmente la necesidad que tenemos de Dios todos los días de nuestra vida, en cada una de las áreas de nuestra vida. En la mañana, y la prédica leemos nombrando la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, es porque nosotros como cristianos tendríamos que ser las personas que mostremos la realidad de Cristo, que nosotros mostremos esa luz en medio de esas tinieblas, que si bien la mayoría le ha dicho que no a Cristo, que realmente nosotros mostrar, no simplemente con hablar, sino realmente mostrar una vida que honra a Cristo hacia las demás personas. Una de las cosas que siempre nos gusta enfatizar aquí en la iglesia, que el verdadero cristiano no es aquella persona quien tiene verborrea cristiana, que se sabe los versículos, sino que en su vida se ven reflejados los frutos de lo que dicen las Escrituras. Esa es la gran diferencia de tener una verdadera intimidad con Dios y conocer realmente la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que se va reflejando día con día en nuestra vida cotidiana. Yo estoy completamente seguro que cada uno de nosotros tiene ocupaciones diferentes. Yo trabajo, tengo mi trabajo, es estar todo el día en la calle, interactuar con muchísimas personas. Yo sé que hay muchachos que estudian, van a la escuela, mis hijos van a la primaria, tengo uno en la secundaria, sé que hay algunos muchachos que están en la preparatoria, en su carrera, otros que son profesionistas, hay abogados, licenciados. Pero independientemente de las ocupaciones que tengamos, cuando Cristo es real en nuestra vida, en cada una de las áreas en las cuales nos desarrollemos, la gente se tiene que dar cuenta de nuestra vida cristiana. Porque no es simplemente decir, voy a la iglesia con mi Biblia abajo el brazo, entro a la iglesia, me veo como cristiano, hablo como cristiano por una hora, y cuando yo salga fuera de los muros, nadie sabe que yo soy cristiano. No porque no me avergüence de llevar una Biblia en las manos, sino por las propias actitudes que tenemos en el día a día. Con las mismas actitudes que tenemos con el vecino, con el de la tienda, con nuestros maestros, con nuestros compañeros de trabajo, en la honestidad que tenemos, en lo que nosotros hablamos, en cómo hablamos, lo que tenemos en el corazón. Eso es lo que realmente tiene que hacer diferencia de nuestra vida, hoy por hoy, a la de antes que no éramos cristianos. Y esa vida que nosotros tenemos tiene que ser reflejada a toda esta generación que está tan necesitada de Dios. Hay una de las anécdotas bíblicas igual que me sorprendieron un montón, es que decía que los apóstoles, que muchos de los enfermos fueron sanados simplemente con la sombra de los apóstoles, que pasaban, caminaban, y cuando tenían fe, con el simplemente de tocar la sombra de los apóstoles, ellos serían sanados. Hoy por hoy, yo creo que eso puede acontecer en la vida de cada uno de nosotros. No que simplemente nuestra sombra lo sane, sino que la sombra sería nuestro testimonio, nuestro vivir diario, ahora no dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. ¿Cómo nos desarrollamos? ¿Por qué? Porque la gente, aunque pueden tener una enfermedad física o de salud, pero lo más tremendo que se tiene hoy por hoy es esa enfermedad espiritual. Porque la mayoría pueden decirle que sí a cualquier cosa, a cualquier Dios. Si hoy nos damos cuenta, religiones hay un chorro, dioses hay un montón, pero realmente que nuestra vida ahora como cristianos, y no importa si somos la minoría, que eso se vea reflejado en nuestro andar diario. Una de las cosas que dicen las Escrituras, que la mies es muchísima, porque muchísima gente necesita conocer de Dios, pero los obreros somos pocos. ¿Y quiénes son los obreros? Somos nosotros, y como tal tenemos que estar reflejando eso. Como experiencia personal, y no me van a dejar mentir, antes de conocer de Dios,
realmente mi vida estaba completamente fuera del orden de Dios. Y por lo consiguiente las consecuencias eran canijas. Una familia donde había alcoholismo, una familia donde mi mamá siempre estaba mandando a mi papá, una familia completamente desordenada, yo drogas, pandillerismo, cosas por el estilo, ¿no? Conozco a Cristo y Cristo me cambia mi vida. Dice las Escrituras de que va a cambiar tu lamento a baile. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no voy a tener problemas? No es cierto. ¿Que no voy a tener situaciones difíciles? Tampoco es cierto. Pero sí quiere decir que en medio de cualquiera de esas situaciones, teniendo el favor de Dios, puedo vivir en paz y tranquilamente, porque sé que mi soporte viene del Señor. Y como tal, tengo que entender y saber que no importa lo que esté pasando en mi mente o la actitud de mi corazón, porque no es que nosotros seamos perfectos. Las Escrituras hacen señalamiento que nosotros tenemos al final de la jornada, al final, a nuestra meta, es llegar a la madurez y a la perfección de Cristo, a la perfección que es madurez. Tal vez haya un proceso, tal vez para que cuando yo sea maduro, sea perfecto, sean dentro de 10 años, 15 años, 25, no lo sé, pero estoy completamente seguro que cuando ante los ojos de Dios yo sea una persona madura y perfecta, hablando en términos bíblicos, es el día que voy a partir con el Señor. Pero mientras tanto, sé que voy a tener mis tropiezos, sé que voy a tener mis desánimos, pero sin embargo que eso no interfiera en mi relación con Dios. ¿A qué me refiero? A que no importa las dudas que tú tengas, los problemas que tú tengas, tenemos el gran privilegio de estar dentro de la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, una de las cosas que igual me sorprendía, que Dios ponía muchísimas limitantes. ¿A qué me refiero? Que si el pueblo de Israel tenía que pedir perdón por el pecado de todo el pueblo, ¿qué tenía que pasar? Tenía que agarrar a un sacerdote, el sacerdote se tenía que purificar y tenía que entrar al tabernáculo. Al entrar al tabernáculo pedía perdón por los pecados del pueblo. Si los pecados eran perdonados, salía él con vida. Si no, dice que ahí mismo quedaba muerto. Entonces, lógicamente que eso lo tenían que hacer por medio de un sumo sacerdote. Ahora con el nuevo pacto que Jesucristo mismo hizo en la cruz del Calvario, rompió con esas limitantes. Ahora, gracias a Dios, nuestro sumo sacerdote, ¿quién fue? Jesucristo. Y hoy por hoy, no importa las necesidades que estés pasando, hoy por hoy no importa la situación que tengas, los problemas que tengas, puedes entrar delante de la presencia de Dios. Ahora, también es correcto que tengamos que entender que cada situación de nuestra vida son por los actos por los actos que nosotros mismos hemos tenido, por la dureza de nuestro corazón o por la sensibilidad de nuestro corazón, si podríamos llamarlo de una forma. ¿A qué nos referimos? A que hoy nosotros podemos saber que estamos pasando una prueba muy dura, pero nosotros también sabemos que si esa prueba la que estamos pasando es dura, es por madurez o por consecuencia de hacer algo malo delante de los ojos de Dios. O sea que cada acto trae su propia consecuencia y eso realmente nosotros tenemos que entenderlo. La oportunidad que Dios nos da diario de estar delante de su presencia son una de las cosas que tenemos que darle gracias a Dios, porque no es de cualquiera y no es que yo te lo quiera dar a ti o se lo quiera dar a él o se lo quiera dar a ella o lo quiera yo tener, sino dice las Escrituras, no es de quien quiere ni del quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Por eso yo muchas veces no digo, yo soy mejor que mi familia que no es inconversa, sino todo lo contrario. Por cuanto Dios tuvo misericordia de mí, es que se me es revelada la palabra de Dios. Ahora, ¿qué vamos a hacer tú y yo con esta oportunidad que Dios nos está dando? ¿La vamos a desechar? ¿O la vamos a guardar en lo más profundo de nuestro corazón para ponerlo por práctica día con día? A mí, fíjate, sinceramente, a mí una de las cosas que realmente me preocupa en el corazón es que muchas veces el pueblo de Dios como que pierde el piso. Muchas veces el pueblo de Dios, no sé si nos acostumbramos a vivir tan bien con todas las bendiciones de Dios, que muchas veces creemos
que éramos merecedores de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Sinceramente, una de las cosas que yo siempre le pido a Dios en oración y le digo, en verdad Dios, todo cuanto tú me has dado, y fíjate, no tengo una gran casa, no tengo un gran coche, realmente el favor de Dios y la misma presencia de Dios en mi vida es realmente lo que tenemos que agradecer. No lo que tú puedas tener materialmente, hasta con el simple hecho de saber que tu esposa está caminando contigo a tu lado buscando de Dios, que tus hijos están a tu lado buscando de Dios, con eso yo creo que estamos más que servidos y le debemos a Cristo cuanto no tenemos idea. Con el simple hecho de realmente poder entender y saber que esa obra Dios la ha hecho, nuestra oración no sería una oración para pedirle a Dios, sino una oración de agradecimiento, y nuestra actitud reflejaría ese agradecimiento en la iglesia, con los hermanos de la iglesia y con la gente que necesite de Dios. Entonces, yo creo y sinceramente que la mayoría de los cristianos muchas veces vivimos en una vida completamente religiosa. Una de las cosas, y estábamos comentando en la mañana, una de las cosas que yo he podido entender en la Biblia es que la Biblia nunca, de principio a fin, nunca procura probar la existencia de Dios, sino que todo lo contrario. ¿Qué es lo que ha hecho las Escrituras de principio a fin? Afirmar la existencia de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros como cristianos, que somos los que hemos entendido que no es una vida, que el cristianismo no es una religión, sino una relación personal con Dios, que es una intimidad con Dios y que es la misma vida de Cristo en nosotros. En nuestra vida no tenemos que probarle nada a nadie la existencia de Dios, sino que nuestra vida afirme la existencia de Dios. Con lo que hablamos, con lo que decimos, con lo que hacemos en cada uno de los lugares donde estemos. Porque si la omnipresencia, una de las cosas que estábamos comentando en la mañana, que la omnisciencia de Dios, ¿qué es? Cuando hablan de la omnisciencia de Dios, es que realmente Él todo lo sabe. Aun cuando las cosas están en nuestra mente, Él ya lo sabe. Y leímos el Salmo 139. Vamos al Salmo 139. ¿Están allá? Salmo 139, versículo 1. Salmo 139, desde el versículo 1. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y también has conocido mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, que cuando nosotros estamos caminando y aun cuando nosotros reposamos en nuestra casa, cuando estamos descansando, durmiendo, también Él nos ha escudriñado. Dice, y todos mis caminos te son conocidos, porque pues aún no está la palabra en mi boca, y aquí, Jehová, tú ya la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. Esta actitud que está teniendo el salmista es una de las actitudes que nosotros tenemos que entender delante de la presencia de Dios. Cuando nosotros hemos tenido esa intimidad con Dios y hemos conocido a Dios, nosotros tenemos que saber y entender perfectamente que todo lo que esté en nuestro corazón, todo lo que esté en nuestra mente, aún las cosas antes de decirlas, Dios ya las conoce. Y por lo consiguiente, saber que delante de Dios no vamos a ocultar nada. Dios nos conoce tal cual somos. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, podemos tratar de aparentar para que no seamos exhortados, para que no seamos reprendidos,
para quedar bien con los hermanos, para quedar bien con los pastores, con las autoridades, con los maestros, con los sugieres. Humanamente lo podemos hacer. De hecho, humanamente me puedes engañar, humanamente yo te puedo engañar. Pero si nosotros sabemos que al que no podemos engañar a Dios, realmente nuestra actitud tendría que ser de completamente transparencia. Porque a Dios, ¿qué le vamos a ocultar? Entonces, sabiendo y entendiendo eso, realmente nosotros, nuestra sinceridad y el ser genuinos delante de la iglesia y delante de Dios, tendría que ser parte de nuestra vida como cristianos. Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención en una de las prédicas que llegué a escuchar, es que decía el pastor, tal vez nuestra fe es tan poca que muchas veces no creemos que el pecado tenga una consecuencia. Y por lo tal, siempre tratamos de aparentar algo que no somos como cristianos. Aquí sonreímos, saludamos, pero cuando nosotros nos vamos a nuestras casas, para los vecinos nosotros somos la familia amargada, porque todo el tiempo hay gritos en la casa, siempre estamos regañando a nuestros hijos, pero aquí en la iglesia tal vez somos hasta ejemplares. En una ocasión hace muchísimos años atrás, hace como 6 años yo creo, se presentó una persona, vino a hablar, quería ser parte de la iglesia. Una de las cosas que tenemos aquí en la iglesia es que realmente nosotros siempre tratamos de enseñar la Biblia tal cual es, de lo que Dios nos vaya mostrando, no porque nosotros seamos perfectos, sino porque realmente es una palabra que nos ministra y queremos ministrar. Cuando viene gente de otro lado o de otras iglesias, muchas veces les preguntamos por qué es el motivo, porque pues nosotros no somos de la iglesia que roba ovejas a las demás iglesias, sino porque sabemos que hay tal vez tienes padres espirituales, y no con eso diciendo que cerramos puertas a las personas que vienen de otras iglesias, sino que tratamos de saber el fundamento y el por qué, ¿no? Entonces esa persona venía y se nos hizo muy, muy raro que haya venido y se presentó delante de nosotros. Tuve la oportunidad de platicar con él junto con otro hermano y él nos decía, mira, pues yo me acabo de cambiar de casa, vivo aquí a la vuelta y que estoy buscando iglesia para que se me acomode, para que sea más cómoda, para que yo esté cerca. Soy yo en la iglesia que asisto, decía, soy la imagen de la iglesia. De antemano digo, bueno, si de esa manera lo manejan está bien, es muy su punto de vista. Pero sinceramente, la imagen de la iglesia es Cristo, ¿sí o no? Entonces, independientemente que seamos perfectos o que estemos llevando bien nuestro cristianismo o tengamos problemas en llevar nuestro cristianismo, realmente lo que nosotros tiene que reflejar, y es lo que quiero dar a entender, es el favor de Dios en nuestra vida. Porque una cosa es que tú realmente tengas un llamado de parte de Dios como pastor y Dios te esté respaldando por cuanto tú te has puesto en las manos de Dios, porque has declarado la necesidad que tienes de Él y realmente eres un siervo de Dios y eres ejemplo, porque hay ejemplos a seguir. Otra cosa que seas una persona que está comenzando, que está iniciando y tenga sus problemas, tenga sus batallas y tenga sus tropiezos, pero de alguna forma también ves el favor de Dios. A otra cosa que tú vengas y te quieras jactar de lo que tú mismo has hecho. Aquí nosotros hemos entendido que por más que intentemos ser cristianos en nuestras propias fuerzas, no lo vamos a lograr. Porque tiene que ser la vida de Cristo en nosotros quien haga la obra. No por nada la Santísima Trinidad habla de un Dios Padre, de un Dios Hijo y de un Dios Espíritu Santo. Dios Padre, el omnisciente, el omnipotente, el que todo lo puede, el que creó todo, el que ha creado la perfección. En el Dios Hijo, que es Jesucristo, podemos ver el amor de Cristo hacia su pueblo. Dice Filipenses 2, que no le importó ser Dios mismo para humillarse a la estatura del hombre, para poder dar su vida en la cruz y nosotros pudiéramos ser salvos. Y Dios Espíritu Santo, que es el que hace la obra en nuestra vida si nosotros le abrimos nuestro corazón. Allí en Apocalipsis 2 vas a encontrar que dice las Escrituras que Dios viene y toca a las puertas de tu corazón. Si tú le abres y le permites entrar a cenar contigo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser la obra que realmente es lo que estamos buscando. Entonces,
Cuando nosotros sabemos y entendemos que Dios realmente nos conoce, realmente podemos ser sinceros con Él. Ese es un gran privilegio que nosotros tenemos. Realmente abrirle nuestro corazón a Dios. Y aun cuando nosotros tengamos problemas, aunque le hemos fallado, yo te aseguro que si tú vienes con un corazón genuino delante de la presencia de Dios, Él te va a escuchar. Él nunca te va a rechazar, siempre y cuando vengas con un corazón arrepentido. No estoy diciendo que no le podamos fallar, no es que estemos diciendo que seamos perfectos, sino que en medio de nuestra vida, esté como esté, ser genuinos delante de Él. A Él nosotros no podemos engañarle. Y si realmente estamos pasando situaciones duras, críticas, te aseguro que Él te va a querer escuchar. Si has cometido algún pecado que te sientes apartado de Dios, si tú le hablas, si tú le dices que te perdone y que enmendes tu camino, estoy seguro que lo que va a hacer. Él dice que si nosotros nos humillamos y clamamos a Él, Él nos va a escuchar y va a sanar nuestra tierra. Si nosotros seguimos en el versículo 7 de este salmo, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si yo subiere los cielos, ahí está Dios, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allá tú estás. He aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare al extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, dice que aún la noche resplandecerá alrededor nuestro, alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. El mismo te son las tinieblas que la luz. Cuando nosotros hablamos de la presencia de Dios y que realmente Cristo tiene que hacer la obra en nosotros, nosotros cuando decimos eso, estamos hablando de que en tu vida se refleje la presencia de Dios en ti. Que no importa el lugar donde tú estés, no importa quién tú seas, no importa lo que tengas o no importa lo que tú no tengas, sino que la vida tuya en toda la expresión de la palabra se tiene que reflejar la vida de Cristo. Cuando tú hables, cuando tú platiques, cuando tú actúes, cuando tú trabajes, cuando tú vayas a la escuela, cuando tú practiques algún deporte. Normalmente, a mí me gusta muchísimo el fútbol. Y el fútbol es un deporte de muchísimo contacto. Entonces, y de muchísima pasión, dirían por allá, ¿no? Entonces, cuando tú te pones a jugar fútbol, o cuando yo me ponía a jugar fútbol, querías dar todo, sudabas, dabas hasta el 100, hasta más del 100% de tu esfuerzo. Pero había momentos en los cuales tú chocabas, pateabas, te pateaban, y créame que muchas veces te agarrabas hasta los golpes, entre equipos, entre 2, 3, 1 a 1. Entonces, cuando uno es cristiano, lógicamente que aun cuando tú practiques ese deporte, tienes que reflejar la vida de Cristo. Saber las cosas, hasta dónde puede llegar tu espiritualidad, si lo podemos llamar de alguna forma. Dice las Escrituras, el hombre sabio, ¿qué hace? Se aparta del pecado. Si estoy completamente seguro que voy a jugar fútbol y me van a estar pateando por todo, de antemano yo lo sé. Pero si yo soy cristiano, ¿cuál tendría que ser mi actitud si me patean? No molestarme, que me duela. Eso tendría que ser. Pero si también sé que soy de pocas pulgas, entonces ¿para qué me meto a jugar? Mejor, ¿sabes qué? Me conozco y prefiero cuidar y guardar mi testimonio. Entonces mejor me hago a un lado. Entonces eso es actuar sabiamente y apartarme de lo que sé que me puede ser tropiezo para mi testimonio. Entonces son de las cosas que en nuestra vida cotidiana tenemos que darnos cuenta, que nosotros podemos reflejar. Cuando tenemos una relación con Cristo, empezamos a reflejar eso en nuestra vida cotidiana. Regresando al Antiguo Testamento, bien sabemos que el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto por muchísimos años. Y Dios les promete un libertador, ¿sí o no? Que fue Moisés, que los iba a liberar de esa esclavitud.
Como cristianos y hoy por hoy nos podemos dar cuenta que tiene muchísima similitud nuestra vida espiritual con el Israel del Antiguo Testamento, con el que estaba esclavo en Egipto. Nosotros, antes de conocer a Cristo, esclavos de qué éramos? Del pecado, del mundo, y nos tenía esclavizado que ahí queríamos estar. Entonces, en la historia bíblica cuenta que Moisés fue una de las personas que Dios escogió para ser libre al pueblo de Israel. Y toda la historia cuenta que llega, va con el faraón, pasan las plagas, logran salir, cruzan por el Mar Rojo, lo abre y todo eso que conocemos, ¿no? Pero me llama muchísimo la atención que Moisés nunca vio la tierra prometida, sino que fue Josué. Pero sin embargo, en el pueblo de Israel vemos un pueblo que siempre en constante fue pecaminoso, que aun cuando vean las maravillas de Dios, ¿qué hacían? Pecaban, hacían constantemente el mal. De hecho, en una de las escrituras dice que dijeron y hicieron en su momento, estábamos mejor con los ajos y con las cebollas. ¿Quién rayos está bien contento con solo ajos y cebollas? Nadie. Es como si dijéramos, mi vida era muchísimo mejor antes, cuando mi esposa me gastaba todo el dinero, o cuando mi esposo llegaba borracho, cuando me pegaba mis bofetadas mi esposo. Es como si lo estuviéramos diciendo hoy por hoy. Teniendo una vida, yo creo, dice que es como los que sueñan. Entonces, tú te das cuenta, un pueblo de Israel que esa era realmente la actitud. La exhortación que les queremos dar esta mañana es que nosotros no caigamos en esos mismos errores que cometieron los pueblos de Israel. En una ocasión estuve platicando con un muchacho, me acuerdo, yo le estaba platicando, mira, he conocido de Cristo y Dios me ha cambiado completamente mi manera de pensar, ha cambiado las actitudes de mi corazón, ha ordenado mis prioridades. Mi prioridad es Dios, mi familia, mis hijos, la iglesia. Y realmente ahora, hoy por hoy, le digo, valoro la crucifixión de Cristo, la salvación que me dio por medio de su crucifixión. Entonces, entre ese tipo de pláticas, me decía, está muy bonito todo lo que tú me dices, ¿y sabes qué es lo tremendo? Me dice, que cómo esa gente que conoció, que vivió en ese momento con Cristo, pudieron llevarlo a la cruz, pudieron decir, eran de los primeros que decían, crucifíquenle, crucifíquenle. Me llamó muchísimo la atención su respuesta o lo que me comentó, porque era una persona que en teoría no conocía de Cristo, no conocía de Dios. Yo le estaba platicando, compartiendo. Entonces, me llamó la atención por el simple hecho de que lo sabía y de las cosas que me decía. Porque de alguna forma todos tenemos el conocimiento del sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando es Semana Santa, por todos lados vemos películas que hacen hacen el señalamiento, ¿no? En cualquier religión que nosotros estemos, hacen muchas veces los mismos comentarios, se habla prácticamente casi de lo mismo, o al menos en eso de la salvación de Cristo. Pero en la vida de uno, muchas veces reflejamos todo lo contrario. Entonces mi respuesta fue y le dije, oye, le digo, tienes toda la razón, me llama muchísimo la atención lo que me estás comentando, porque tú me dices que cómo es posible que si tú estuvieras allá no lo hubieras hecho. Pero lo triste es que muchas veces nosotros, ya conociéndolo, porque de alguna forma conocemos todo ese trayecto, con nuestra vida diaria seguimos diciéndole a Cristo que lo suban en la cruz, que lo crucifiquen. Y no es por lo que salga de tu boca, sino lo que sale en tu corazón. Entonces muchas veces tenemos tiempos religiosos, ¿no? Donde específicamente la Semana Santa, donde ves muchísima gente, pero muchísima gente que específicamente la Semana Mayor, como se le llama, dejan de beber, hacen sus enmiendas, voy a dejar de beber, me voy a consagrar a todo ese tiempo. ¿Por qué no hacen todo lo contrario? Dejan de beber todo el año y se toman todo el licor que quieran durante esa semana.
porque realmente es una vida religiosa. Pero lo más triste del caso es que tal vez dentro de la iglesia cristiana muchas veces nos estamos comportando así. Porque el comportamiento de un verdadero cristiano, saliendo un poquito del hábito religioso o de los términos cristianos con versículos y todo, la actitud que refleja un cristiano, y ahora sí reflejando lo que dice la Biblia, es cuando realmente tú ordenas tus prioridades, como Dios mismo lo ha ordenado. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el esposo, la esposa, los hijos como prioridad. La iglesia, tu trabajo, procurando siempre el bienestar. Entonces, una de las cosas con nosotros como cristianos que realmente podemos sentirnos bien agradecidos con Dios, que no importa que ganemos todo el dinero del mundo o ganemos poquito dinero, que sino ahorita lo que nosotros tenemos, ya sea económicamente, físicamente, emocional o espiritualmente, lo canalizamos para hacer la voluntad de Dios a nuestra familia, a la iglesia. Entonces, en nuestra vida cotidiana puede ser lo mismo, porque de nada me sirve servir y muchas veces nos da mucho por servir dentro de la iglesia, que no está mal, está correcto, pero realmente muchas veces le decimos a la esposa, ¿por qué mejor no empiezas mostrando tu cristianismo sirviendo en tu casa? Porque si un hombre no se convierte, es por el mal testimonio que le da a su esposa, y viceversa. Si una esposa no se convierte, es que por muchas veces por el mal testimonio que le damos nosotros a nuestra esposa. Entonces, realmente el poder recibir todo el favor de Dios son cosas que realmente tenemos que considerar. Y siguiendo con el relato del Antiguo Testamento, vamos a Josué. Dice capítulo 1, Josué capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Escucha, estábamos comentando que Moisés fue, a pesar de que fue libertador del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, él no pudo ver la tierra prometida, pero el que sí la pudo ver fue Josué, que es lo que vamos a leer. Porque de alguna forma, nuestro caminar como cristianos, siempre tenemos que tener clara la meta. El cristianismo no es venir y asistir a ver cómo me va el domingo. El cristianismo no es venir a ver cómo me va un martes de servicio. Realmente el cristianismo es saber realmente dónde estamos parados hoy por hoy. ¿Cuál es el favor de Dios en nuestras vidas? ¿Qué es lo que éramos antes? ¿Qué es lo que somos hoy en Cristo? ¿Y a dónde vamos en Cristo? Tenemos que tener tenemos que tener muy clara nuestra visión en Cristo. Porque de nada nos sirve venir y tratar de cumplir, asistir simplemente por cumplir un requisito más. No, sino que realmente nosotros sepamos claramente cuál es nuestro llamado en Dios. ¿Cuál es la meta nosotros a seguir? Estábamos platicando en la mañana acerca de que si alguien tenía bien claro su propósito, era el apóstol Pablo. Porque Pablo decía: a mí me encantaría estar delante de la presencia de Dios, o sea, partir con el Señor y ya. Se me va a acabar todos mis problemas terrenales, voy a tener paz, voy a tener tranquilidad, o sea, voy a estar en el reino de Dios. Eso es lo que yo quisiera, eso es lo que nosotros tenemos que querer. Ahora, si no son los tiempos de Dios, también Pablo decía, pero si aún servir en la carne, en pos del evangelio, lo voy a seguir haciendo, y lo voy a seguir haciendo con el mismo gozo, como si yo estuviera delante de la presencia de Dios. Entonces, ese tendría que ser nuestro sentir. Cuando venimos a la casa de Dios, saber por qué estamos viniendo, saber qué es lo que tenemos en mente, qué es lo que estamos buscando. Vamos, el versículo 3 dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta la gran
hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como yo estuve con Moisés. Fíjate, aquí al principio de la escritura, tú ves a Dios hablando con Josué y le estaba diciendo que ellos iban a ser los que iban a ver la tierra prometida, que les iba a entregar desde un punto hasta el otro. Pero desde el versículo 5, y creo que es una de las cosas que nosotros tenemos que tener bien en claro, y que realmente así actúa el favor de Dios en nuestras vidas como cristianos. Porque ahora como cristianos, realmente, ¿cuál es la tierra que Dios nos ha prometido a nosotros? En lo personal, te digo, no estoy afanado por tener riquezas, no estoy afanado por tener grandes posesiones. Si Dios me la manda, ¿por qué no, verdad? Pero realmente no es el afán. El afán sería realmente que el favor de Dios siempre esté de mi lado. Que aunque haya adversidades, ¿quién va a estar conmigo? Dios. Que aunque yo tenga necesidades, ¿quién me las va a suplir? Dios. Que es prácticamente lo que le está diciendo a Josué en el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente. ¿Cuándo? ¿Mañana nada más? ¿Solo una semana? ¿Por un mes? No. Todos los días de tu vida. Y dice, y como estuve con Moisés, ¿estaré con quién? Estaré contigo. Eso yo creo y considero que son una de las promesas de parte de Dios más grandes que podemos tener en nuestra vida. Hablamos de la omnisciencia de Dios, la omnisciencia de Dios que todo lo sabe, y la omnipresencia que es, que Él está en todo lugar, y así como está contigo, puede estar conmigo. Así como está conmigo, puede estar contigo. En todo momento, en todo tiempo. Por eso le decía, así como estuve con Moisés, voy a estar ahora contigo. Yo creo y considero sinceramente, si hemos tenido esa intimidad con Dios, lo vamos a creer. Y en medio de cualquier situación, sabremos que Dios está ¿con quién? Conmigo, con mi familia, con la iglesia. No te dejaré ni te desampararé. Sinceramente, el corazón de Dios es sin igual. O sea, no hay ningún corazón como el de Dios. Y mírate que prometernos que siempre va a estar con nosotros, que ni nos va a dejar ni nos va a desamparar. Y sinceramente digo, es tan tremendo el amor de Dios, es tan tremendo el corazón de Dios, que sinceramente le he fallado a Dios. Muchas veces he sido necio, porque aún conociendo he hecho cosas que no debería hacer, y sin embargo Él sigue estando con nosotros. La misericordia, sinceramente, no depende de lo que nosotros querramos, no depende de lo que nosotros creemos merecer. Lo que tenemos que dar gracias a Dios que realmente depende del amor de Dios, porque sinceramente creo que ninguno de nosotros somos merecedores ni del amor de Dios, ni de la misericordia, ni de su bondad, y muchísimo menos de su favor de Dios. Pero sin embargo le place. Hoy por hoy, tal vez ayer hiciste cosas que le desagradaban a Dios, pero hoy te tiene acá, hoy me tiene acá, con la oportunidad de arrepentirme y de pedirle a Dios que Él haga la obra en mí. Dice el 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad a la tierra del cual juré a sus padres, a la tierra de ellos. Y le vuelve a decir, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dice, y a mí me llama mucho la atención lo que vamos a leer ahorita, dice, no te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El 8, nunca se apartará de tu boca este libro. ¿Qué libro? La Biblia de la ley, sino que de día y de noche
la meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Escucha, Dios es Dios. Si nosotros tratamos de entender quién es Dios, nunca lo vamos a poder conseguir. Dice las Escrituras que los caminos de Dios son inescrutables. Dios es maravilloso. Porque Él, te digo, ha derramado su favor en la vida de cada uno de nosotros, de tal manera que creo que no llegamos ni siquiera a imaginarlos. No por nada dice las Escrituras que son cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, las cosas que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Porque cuando tú ves el corazón de Dios y tú entiendes quién eres tú, quién soy yo y quién es Dios, tú no te explicas en qué se basa el amor de Dios para con nosotros. No te explicas en qué se basa su misericordia para la vida de cada uno de nosotros. Que muchas veces, aunque le fallemos, dice que Él nos perdona. Y si cae el justo 7 veces, esas 7 veces Dios lo va a levantar siempre y cuando nos arrepentamos. Pero ojo, para poder hacer las cosas correctamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí lo acabamos de leer. El 8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que ¿qué? De día y de noche la meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. La palabra, tal cual, muchísima gente pudiera decir, pudiera creer o no creer en Dios. Sinceramente a Dios no creo que le preocupe. Él vino a cumplir su obra, y al que lo reciba, al que busque la palabra como cosa más preciada que el oro, que la plata, que le esté escudriñando de día y de noche, son realmente con los que Dios yo considero que va a hacer su obra. No porque lo podamos hacer nuestras fuerzas, sino porque a lo largo de nuestra vida, ¿qué es lo que hemos percibido? El pecado, el mal, por donde quiera que nosotros vayamos, en las revistas, en la televisión, en nuestro fraccionamiento, en las calles, en el camión. Ahora todo eso está a la orden del día, porque como nosotros como cristianos, el apartarnos del pecado, apartarnos del mal, no es que nosotros nos encerremos en una burbuja y no salir. De alguna forma escuchamos insultos, vemos cosas que están en la calle. ¿Qué es la única forma para revertir todo eso en nuestra mente y en nuestro corazón? La palabra de Dios. Por eso es que muchas veces nosotros les animamos y exhortamos a que la palabra de Dios, y no más que nosotros, sino el mismo Dios, porque ahí lo dice, que tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, porque es lo que va a limpiar y nos va a purificar, lo que va a cambiar no tan solo nuestra mentalidad, sino también nuestro corazón. Vamos a brincar al capítulo 2, porque aquí estamos viendo las promesas de Dios, pero me llamó muchísimo la atención el capítulo 2, porque fíjate, dice, Jesús, hijo de Num, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, anda, reconoce la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron a casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí, y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí los hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y les había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguílos aprisa y los alcanzaré. Mas ellos lo habían hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino de Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Escuche el 8. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, porque de alguna forma ellos los escondió.
Les dijo el 9, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país, y han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas y el mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho delante de los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros. Escucha, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así lo haréis. Y después sigue relatando, ¿no? Pero ¿a dónde queremos llegar con este capítulo? Una de las cosas que me llamó la atención. Fíjate, esta mujer que dice la Biblia que es una mujer ramera, cuando llegan estos hombres de Israel que fueron enviados por Josué para realmente espiar la tierra a la cual Dios les había prometido, ellas los recibe en su casa. El rey de Jericó manda a sus soldados para ir a buscarlos, para encarcelarlos, para matarlos, para que no cumplan con su propósito. Esta mujer, de alguna forma, es parte del pueblo de Jericó. Lo más natural que hubiera pasado, que los entrego, porque yo soy parte de Jericó, y ellos están viniendo a sitiar, a espiarla, para posteriormente hacer guerra y quitarnos nuestra tierra. Pero ella hizo todo lo contrario. Los agarró, los escondió. Cuando fueron los soldados, les dijo, ¿sabes qué? Ni sé quiénes eran y ni siquiera sé por dónde se fueron. Pero si se apresuran, los alcanzan. Y cerró la puerta y empezaron a irse. Entonces ella subió, los fue a ver y empezó a hablar con ellos. De alguna forma, tal vez ellos no se explicaban, como tampoco yo me explicaría en forma natural, el por qué ella los tenía que esconder. Pero después empieza a relatar, dice, porque tanto yo como el pueblo los ha conocido. Ha visto que Dios les ha entregado esta tierra y que realmente Dios está con ustedes. Porque hemos visto lo que hicieron con el rey Og y el rey Sehón. Prácticamente, cuando realmente nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestra vida a través de su Hijo Jesucristo, la gente que está alrededor nuestro se tiene que dar cuenta. Cuando el favor de Dios está en nuestra vida, toda la gente que la que tenemos alrededor nuestro, tiene que mirar el favor de Dios en nuestra vida. Yo siempre soy de las personas que piensa, cuando tú vienes al cristianismo, la gente, tus familiares, los que te conocen, dicen, mira, ya se volvió religioso, pero vamos a ver cuánto tiempo le va a durar su cristianismo. Y de alguna forma tú empiezas a prevalecer una semana, un mes, un año, 2 años. Entonces la gente se empieza a dar cuenta, ¿sabes qué? Eso de su religiosidad ya se volvió un poquito más complicado, como que sí está aguantando, pero vamos a buscarle sus errores. Empiezan a mirarte, a buscarte en qué vas a fallar, para que te lo recriminen, para que te digan, mira, en esta cosa fallaste. Pero te aseguro, no es que nosotros vayamos a fallar, no es que la camisa blanca no vaya a tener su punto negro, su punto azul o su punto amarillo, sino que al final de la jornada, cuando el favor de Dios te acompaña, la gente se tiene que dar cuenta que es más grande el favor de Dios que los errores que nosotros mismos podemos cometer. No es que no vayamos a cometer errores, sino que aún en medio del error, realmente nosotros poder arrepentirnos. Y eso yo creo que es muchísimo más valor de tratar y aparentar ser perfecto. Entonces, para no extendernos más esta mañana, y en conclusión, creo que nosotros como cristianos, los que hemos conocido las Escrituras, y prácticamente todos, hasta la gente que no conoce de Dios, cuando conozcan de Dios,
realmente tenemos la gran dicha de poder estar delante de su presencia. Porque Dios, créeme que no se está limitando con nosotros. De la misma forma como Dios se fue revelando en diferentes lapsos de la Biblia a grandes hombres de Dios, de esa misma forma se quiere revelar en nuestra vida y realmente quiere acobijarnos, quiere hacer la obra en nosotros. Los únicos que podemos impedir la obra de Dios, ¿quiénes somos? Nosotros mismos. Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, ten cuidado ¿de quién? De ti mismo. Ahí en Segunda de Reyes hay una historia igual que me encanta, en el capítulo 6. No vamos a ir porque ya vamos a orar y ya terminó el tiempo, pero me encanta porque está los asirios, si no me equivoco, van y van a atacar a Eliseo junto con sus criados y están muertos de miedo. Entonces Eliseo, que era un gran hombre de Dios, que sabía quién era Dios, les dice, ¿sabes qué? Le ora a Dios, dice textualmente, le ora a Dios pidiéndole que a su criado le fueran abiertos los ojos. Cuando le quita el velo de los ojos y hace así, mira al ejército de Dios y a los carros de fuego, guardándoles a ellos. Es algo que cuando tú lo lees, si no se te pone china la piel, no lo entendiste. Pero cuando nosotros entendemos la obra de Dios en nuestra vida, aunque físicamente no lo miramos, pero podemos sentir la cobertura de Dios. Hoy por hoy te digo, no soy una persona perfecta, tengo muchísimos errores, pero sí le doy gracias a Dios que en medio de mis errores me ha permitido, por lo menos hasta el día de hoy, hacer una oración. Entonces, nosotros que conocemos la palabra, el leer las escrituras, el pasar tiempo con Dios, no tendría que ser opcional, tendría que ser como nuestro respirar. Una ocasión escuché al pastor Edwin hablar y decir, nuestra oración tiene que ser como nuestro respirar. Si no respiramos, ¿qué va a pasar? Nos morimos. Si no oramos, nos vamos a morir. Si no leemos, nos vamos a morir, tarde o temprano. Y no es por cuestión que nosotros querramos, son leyes bíblicas. Entonces, hace unas semanas escuchaba yo decir al pastor Armando, no me voy a frustrar más por la vida de las personas, ya no los voy a regañar más, porque al fin y al cabo, el que se termina frustrando es el pastor. Eso no indica que no se va a orar por ustedes, no se les va a exhortar, se les va a dar una palabra y viceversa, no. Pero realmente saber que la obra Dios lo tiene que hacer. Y el que no quiere, el zapato ni a la fuerza. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, te pedimos que tú nos guíes siempre a hacer tu voluntad, Padre, y realmente humildemente queremos venir delante de tu presencia, Señor, y pedirte que tú cambies nuestro corazón, que muchas veces es egoísta, Señor, egocéntrico, Padre, y tú nos pongas un corazón tuyo, Señor, que fue manso y humilde, Padre, y que podamos entender la necesidad que tenemos de tu presencia en nuestras vidas, Señor, y que nosotros podamos entender, Señor, que sin ti y fuera de ti no hay nada, Señor. El apóstol Pedro decía, ¿a quién más iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida, Señor? Así en esta mañana queremos decirte, Señor, que no tenemos realmente otro lugar donde ir, Señor, sino a ti, Padre, que tú tienes palabras de vida, Señor. Te pedimos que tú nos sigas enseñando, nos sigas ministrando, Señor, y sobre todo, Señor, que tú derrames la presencia de Cristo en nuestras vidas, Señor, para que nuestra vida refleje, Señor, al Dios verdadero, Padre, y dejemos de ser un chiste como cristianos, Padre. Te bendecimos y te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.